Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Aquí estamos de nuevo en este programa que venimos haciendo ya, como decía ayer, como un raíz de entrevistas, averiguando, buscando quién sería esta gente de bien. Eh, Siempre lo decimos, cuando el presidente asume, dice que la gente de bien no se tiene que preocupar de nada porque van a estar protegidos, porque no va a haber ningún ataque contra la gente de bien. Y bueno, cuando nos hemos empezado a ver en los bolsillos, ya previo a que empiecen con el DNU y con todo esto, hemos empezado a ver los ataques a nuestros bolsillos, entonces nos preguntamos quién sería la gente de bien. Hemos venido teniendo bastantes entrevistas, una por día, y ayer hemos estado con Peteco, con una charla muy jugosa, también con diferentes politólogos, gente que ha trabajado en diferentes estamentos de nuestra sociedad, y una parte importante donde la gente de Javier Milei ha hecho muchos avances para ellos como fuerza política ha sido en las redes sociales, y una en particular ha sido TikTok. Hoy tenemos invitado a profe Sueñito, que ya le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Daniel. Gracias por el tiempo, sabemos que estás todo el tiempo trabajando, laborando en lo tuyo y también en las redes, así que para nosotros es muy valorable este tiempo que nos estás dando, y es muy importante lo que venía diciendo, ¿no? Cómo una fuerza política como la Libertad Avanza casi en 2 años ha inventado un presidente y con las características de este presidente, ¿no? Hola Chungo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un... Sí, te estaba escuchando recién sobre la gente de bien, qué característica. Yo tengo mi opinión personal respecto de eso, y es que la derecha siempre te da un pago simbólico. O sea, te saca en lo material, te absorbe en lo material, te chupa la sangre como puede, pero te devuelve un pago simbólico si vos adscribís a ellos, y es este, el título de gente de bien. Entonces vos vas a estar en la ruina absoluta, pero orgulloso de tu cartelito que te ponen ellos de decirte gente de bien. Entonces, en todos los sectores, y mayormente en los sectores más desprotegidos, ese cartelito que diga gente de bien, que te posiciona, aunque sea moralmente, aunque sea simbólicamente un escalón por encima del resto, es ultra valorado. Y siempre lo digo, mientras más restricciones económicas tengas, más vas a valorar ese cartelito que aunque sea te posiciona y te hace ganar algo de respeto, entre comillas, respeto, por supuesto. Yo, profe, hoy me pasaba, ¿no? Bueno, salido a hacer las compras, y me ha pasado que, bueno, hemos tenido un intercambio, una charla, como, bueno, mis vecinos me conocen, me decían, bueno, has estado con Peteco. Sí, bueno, Peteco ayer le ha dicho al final, le pregunto qué le diría al presidente, y dice, bueno, yo le pediría que se vaya directamente, no quiero saber nada, no quiero que toque nada, no quiero que haga nada, bueno, muy contundente. Y charlamos sobre eso, y bueno, uno de la despensa me empieza a decir, bueno, pero Peteco como que está pagado, y le digo, hermano, yo vivo aquí, justo lo charlábamos de, por la calle de mi casa, siguiendo, a 7 cuadras está la casa de la abuela de los Carabajal, donde se hace la peña, y enfrente de Central Argentino. Contaba yo cómo antes se hacían las peñas, cómo nosotros trabajamos para la peña como una gente que vivimos enfrente de un club que se llama Central Argentino. Le digo, te cuento de primera mano, todos los días te vengo a comprar, no te estoy mintiendo. Peteco, en la época del principio de todo esto, hacían ellos el escenario, subían las cosas, los sonidos eran unos requechos, y así se han ido haciendo los Carabajal. Y después un preventista de atrás me sale y me dice, pero vos sabes cuánto pagabas, ponen de colectivo, cuánta plata era. No, decime, le digo, 40 pesos, me dice, 40 pesos. Sí, eso ponían de los 70 pesos que pagábamos al principio de año. Después han sido 150, y ahora vamos a empezar a pagar 680 aquí en Santiago. Y él me decía, no, pero pasaban 47 pesos. O sea, él había entendido que en ese porcentaje que pagaba el Estado Nacional, otro pone el Estado Provincial y otro el boleto que pagamos nosotros, él había quedado con el porcentaje en pesos, y entonces lo traspolaba. Dice, ¿y dónde está? ¿Por qué sube tanto si solamente el Estado Nacional, si no pone la plata, serían 47 pesos nomás que debería aumentar?
Y entonces, yo, bueno, no me enfrascado en un espadeo, pero bien, ¿has visto? Después yo decía cómo, un poco me enojaba, pero después digo, no, yo no me puedo enojar con él. Si yo necesito el voto de él, yo necesito explicarle lo que yo entiendo y volviendo a vos, creo que vos lo haces muy bien en las redes. Yo te he conocido a través de TikTok y haces cosas que a veces uno quisiera poder convencer, quisiera poder hacer entender al otro o por lo menos mostrarle tu realidad, tu, como decía Néstor Kirchner, tu media verdad, ¿no? Hay un tema que es central y que hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando no se tiene del otro lado la voluntad de comprender. Porque tiene que ver con lo que te decía recién y hay que tener mucho cuidado con esto, porque han hecho un trabajo excelente en comunicación, que no es un trabajo a nivel nacional, es un trabajo a nivel nacional, que ellos vienen hace 20 años poniendo sus influencers, bajando líneas, financiándolos a través de las fundaciones que pertenecen a estos grandes fondos de inversión, que son los que ponen la guita en serio, y entonces nosotros lo hacemos voluntariamente y en nuestros ratos libres. Yo soy un trabajador de supermercados que gracias a la Universidad Nacional Pública y Gratuita pude obtener un título de licenciado en comunicación social y eso me da herramientas, algunas herramientas teóricas para poder comprender mi propia realidad y comunicarla. La comunicación la hago no como profesión, sino que vivo del otro y por eso tengo la libertad de poder decir lo que quiera y tengo también las herramientas teóricas para poder analizar mi propia realidad. Y en esa realidad que yo tengo de conversar con gente, con pares, de escuchar a la gente que pasa por la góndola, que hace comentarios con la suba de precio y todo eso, un cambio de discurso, puede llegar a esta conclusión de la necesidad de pertenencia. Para el ser humano la necesidad de pertenencia, insisto en esto, es muy importante. A nosotros, ellos nos ven cómo nos tratan, nos rechazan, mira, Peteco, cualquiera que se tire un poco del lado del pueblo, del lado de un gobierno nacional y popular, recibe toda la agresión, tiene que dar justificación de cada uno de los movimientos que hace. Seguramente si encuentran algo, alguna media verdad que pueda ser utilizada en su contra, va a ser utilizada. Vamos a ser ignorantes, chorro, vago, lo que sea que corresponda para agredirnos. Entonces la gente en su necesidad de pertenencia, y lo explicaba incluso Manes alguna vez, que en el tema del trabajo del cerebro, dice el trabajo busca ahorrar energía lo más posible y para ahorrar energía y poder sobrevivir y adaptarte al entorno, muchas veces tenés que coincidir con la idea generalizada que baja. El tema es que es un mecanismo de supervivencia y un mecanismo que tenemos los seres humanos para trabajar asociados unos con otros, el poder hoy lo está usando en contra de las mayorías. Un mecanismo que es para nuestra supervivencia, ellos lo vuelven en contra nuestro y entonces la gente, el común de la gente, repite el discurso que le bajan y sin comprender que es un discurso contrario a sus propios intereses, como vos me decías recién. El colectivo que te sube a cifras astronómicas empieza a cortar desde abajo todas las cadenas de la producción porque dejan a la gente afuera del consumo. Una vez que quedas afuera del consumo, vos vas a ver que van a empezar a cerrar empresas, negocios, vas a ver los cartelitos de se alquila. Desde lo más superficial entras a cortar cosas, todo lo que puedas cortar lo vas a cortar. Dejarán de ir qué sé yo, la peluquería, hacerse las uñas, dejarán no sé, de ir al gimnasio, lo que sea que lo puedas reemplazar y hacer en tu casa, lo vas a ir reemplazando. Y entonces ahí es cuando empiezan a cerrar las pymes y a hacerse cada vez más chico el círculo de la producción hasta quedar solamente con lo básico, con lo que es indispensable para la supervivencia, los que lleguen. Es una muy mala idea el ajuste y ya lo hicimos en reiteradas oportunidades en la Argentina. Entonces yo les pediría a la gente que suscribe a este discurso de que hay que darle tiempo, de qué sé yo, que repite el discurso que le mandan a decir, creyendo que con eso saca la chapa de
gente bien, como decía, o de gente inteligente, o de gente informada, que analicen su propia realidad y la realidad de su entorno y que analicen también sus propios discursos, que revisen en las redes lo que decían hasta hace no mucho, de decir, bueno, el ajuste lo va a pagar la casta, o en el 2015 cuando decía vamos a ir al FMI si votas a Macri, no decían, campaña del miedo, y después al tiempito nomás cuando fuimos, no, pero el FMI te da las mejores condiciones, entonces los obligan a ir cambiando el discurso y ni siquiera toman conciencia de lo contradictorio que es entre lo que ellos mismos están publicando en sus redes. Ahí, profe, vos también te desenvuelves en este campo que también está lleno de libertarios y hablo en términos virtuales, pero también sos de Córdoba y tenemos siempre, nosotros estamos aquí en Santiago, aquí ha ganado Scioli Zanini, bueno, después bueno, Alberto Fernández y ahora de nuevo el gobierno nacional y popular. Yo confío, pienso que tiene mucho que ver, digamos, el gobierno que llevan aquí Gerardo Zamora en una armonía muy importante con el Partido Justicialista y otros partidos que comprenden el Frente Cívico por Santiago. Y también porque Néstor Kirchner, cuando ha asumido, después de la intervención, ha dado una ayuda muy grande que ha sido la reparación histórica. Y yo creo, sin conocer mucho, creo que también Córdoba, dentro de todos los ida y vuelta, el tironeo, ha recibido, digamos, como se debe, porque es una provincia muy importante de la Argentina, bastante sustento. ¿Qué es este peronismo cordobesista? ¿Qué es esta forma de votar? Como venimos, hago ese paralelismo entre Santiago y aquí se nota, es ostensible, no sé si has podido conocer Santiago del Estero, pero ha cambiado mucho su fisonomía, han cambiado muchas cosas y, y hay una visión estratégica, ¿no? De crear desde el Estado muchas herramientas, como por decirte el Estadio Único, en las termas antes solamente eran unos cuantos meses en julio cuando venían jubilados, ahora tiene todo un desarrollo de turismo. Bueno, ¿por qué, digamos, en Córdoba votan y están contentos, ¿no? Nosotros también como provincianos estamos muy contentos de tener de sí somos santiagueños, ustedes cordobeses, pero ¿por qué, digamos, como que están aliados con este discurso por ahí de la derecha, cuando creo que Córdoba siempre ha sido revolucionaria, es una provincia importantísima? Por qué estos votos de estos periodos? Por acá tenemos un blindaje mediático formidable, si a nivel nacional hay un blindaje mediático, a nivel de la provincia de Córdoba es doblemente blindado con rayo láser, alarma, todo lo que te imagines. Tenemos LB3, que es un medio que ha logrado ganarse las mañanas de Córdoba a partir de Mario Pereira, es todo un trabajo en la conformación subjetiva que lo ha hecho a la perfección. Tenemos La Voz del Interior, que es el diario que es de Clarín, o sea, la versión cordobesa de Clarín, y tenemos Canal 12, que es la versión cordobesa de Canal 13, que replica todo eso y que vos donde vayas, bar que vayas, está Canal 12, si no está TN, está Canal 12, la radio, los taxistas, si no está LB3, está Radio Mitre, el blindaje, la conformación, y repitiendo un mensaje de odio respecto a los gobiernos populares, pero sistemático, incansable, 24/7, están repitiendo el mismo mensaje, y eso ha calado hondo en la población. Han hecho hincapié, mucho hincapié en algunos acontecimientos, por ejemplo, acá hubo una rebelión policial hace algunos años y se adjudica que desde el gobierno nacional no le mandaron a gendarmería, que dejaron Córdoba sola. Hay un montón de cosas que han y que han trabajado fuerte en lograr esa adversión de Córdoba respecto del kirchnerismo y además con esto que te digo yo, le han hecho creer a la gente que Córdoba no vota gobiernos populares o no se deja dominar por el populismo porque es inteligente. Y ese discurso de decir nosotros somos más inteligentes porque no adquirimos un gobierno popular, caló hondo y la gente se lo cree
y vota en contra de sus propios intereses. Y ahora estamos padeciendo las consecuencias. Y el peronismo es el cordobesismo, a mí me da, yo tengo una visión muy crítica respecto de lo que es el PJ cordobés. Creo que han trabajado fuertemente en esto desde... Tengo miedo de un proyecto nacional de desintegración de la Argentina, que cada provincia pase a ser, quieren desintegrar a la Argentina en realidad, que cada provincia pase a ser un país independiente. Y el cordobesismo ha trabajado mucho. Schiaretti trabajó en esto de blindar, de lo hacemos por Córdoba, lo pudo replicar en Santa Fe, lo pudo replicar en Entre Ríos, y la hacemos Santa Fe, hacemos Entre Ríos. O sea, un peronismo puramente local y que trabaja con los sectores económicamente más beneficiados, que trabaja con los productores agropecuarios, que trabaja con los countries y todas esas cosas, tienen una idea distinta de la idea que tenemos de una Argentina grande por y para los argentinos. Es complejo el tema en Córdoba, pero se ha trabajado mediáticamente y políticamente de una manera sistemática, armónica. Incluso pasó, te lo cuento como anécdota, Mario Pereira, cuando estaba en vida, puso 2 diputados nacionales dentro del partido de Schiaretti. O sea, Mario Pereira, como un medio de comunicación, logra imponer a dos diputados nacionales, que uno era Blanca Rossi, que era la que estaba siempre al lado de él en el programa desde sus inicios, logra poner a su mano derecha como diputada nacional, y otro periodista más de la cadena logra ponerlo como diputado nacional con el armado de Schiaretti. Y un poco unos errores tácticos creo que se han llevado adelante, porque el peronismo nacional, muchas veces con la estrategia política de que no gane el radicalismo, de que no pierda el peronismo, por lo menos de palabra, la provincia, han puesto el aparato a favor de esto, que en realidad es netamente anti-kirchnerista, anti-peronismo nacional. Trabajaron, de hecho, en la elección del 2015, trabajaron abiertamente para Macri, le repartían la boleta, le hacían el seguimiento, cuando hacían el corte de boleta de los diputados de Schiaretti y Macri presidente. Y el aparato de PJ Nacional ha trabajado favoreciendo eso, es decir, hemos trabajado favoreciendo a nuestros adversarios políticos. Por más que se llamen peronistas, también son adversarios políticos acá en Córdoba, porque el modelo de país que tienen es un modelo muy similar al que propone Milei, al que propone Macri, al que propone la derecha, en términos generales. Así que es muy difícil ser peronista en Córdoba. Peronista con los principios del peronismo. Ahí nosotros aquí lo vivimos también un poco. Por ejemplo, hay candidatos que son de Cambiemos, que hacen las veces de columnista en un programa aquí que se ve mucho a la mañana, y vos prácticamente no conoces más militancia que esa. Cuando ha venido Larreta, era magro, la cantidad, se van en una plaza, ponen unos parlantes chiquititos que capaz que uno como militante que va a una plaza quiere por lo menos que se escuche más, cámara contrapicada. Cuando ha venido Macri, que supuestamente lo pintaban como un fenómeno, la foto, nosotros que conocemos cerca del mercado, se llena de gente, entonces han metido 3 camionetas y todos los vecinos que usualmente van por ahí, claro, se atascaban, entonces parecía lo tomaban de arriba y parecía como si fuera que era una caravana gigante, y es mentira. Decime como que me meta, no sé, en una calle céntrica de Córdoba a cierta hora, cerca de un lugar donde obviamente hay mucho movimiento, y lo disfrazan así, y después salen en Clarín como una exitosa caravana. Y entonces comprendo mucho esto de que te imponen imagen, vos tipos que no los conoces, que no conoces de su militancia ni nada, terminan siendo diputados, y de donde vos los conoces o lo ves o lo empiezas a querer o a entender es de estos medios que lo ves a diario, y vos sabes lo que es una publicidad de tu cara todo el tiempo en prime time, vamos a decir, local. Entonces un poquito también nosotros humildemente estamos siguiendo los pasos de gente como vos o otra gente que también está haciendo una comunicación muy interesante, ¿no? Yo quería ir a eso porque
Y si Vos, el dólar digamos, cae como moneda de para, intercambio, ahí se me coló, pero era un poco esto, ¿no? Lo que yo veo de tu trabajo en TikTok y como vos dices, yo también, mis vacaciones han sido, volviendo un poco de lo que vos decías, de que a veces laburamos de una cosa y después tenemos tiempo para militar de esta forma. eh, y muchas veces he visto en redes que te atacan porque decir como que estás pagado, como que estás... Ellos no tienen problemas de que estén subvencionados porque vemos esos muchachos y las herramientas que tienen, una PC, una computadora o cómo transmiten, es obvio que están pagados, pero aún así vemos tu trabajo, y lo digo como trabajo porque crear todo ese contenido para los que estamos a veces prendiendo la computadora, sabemos lo difícil que es para que vos puedas hablar como hablas y con la solvencia que hablas, es mucho tiempo estudiando, leyendo, sin improvisar, porque después te van a cortar la cabeza si te equivocas en algo. Eso es muy importante. Y cómo te sientes vos cuando, por ejemplo, vemos todo este contenido, toda esta gente que también, mucha gente te atacará, pero otra gente también te sigue, te apoya, toma tus videos. Esto es tu TikTok, pero mucha gente lo baja, lo sube en Facebook, se replica por muchos lados tu contenido. No, bárbaro. Yo sé a lo que me arriesgo. eh, Sé que voy a ser atacado violentamente, pero del otro lado, o sea, los ataques yo los tomo como los ataques, los insultos, las acciones los tomo como triunfos. O sea, me siento orgulloso. Ya cuando llegas al insulto es porque no tenés argumentos para contrarrestar lo que está diciendo la otra persona. Y, y siempre estoy insistiendo en la importancia de la micromilitancia, esto que hacemos nosotros. No, a veces nos sentimos, cuando tomamos conciencia de lo monstruoso del aparato que hay del otro lado, con los recursos millonarios. Siempre lo digo, ellos tienen fundaciones que vienen trabajando hace muchos años, que los centros dadores de prestigio, ellos financian universidades, financian para que se publiquen determinados libros, financian premios para premiar a la gente que piensa como ellos, y por eso logran confundir a la sociedad. Pero después, a nosotros, nos asiste la realidad, nos asisten los hechos, nos asiste la historia, nos asiste la honestidad, la coherencia, y decir, contar la historia y tener que cambiar los argumentos que dijiste hace 10 minutos, como te decía recién, por ejemplo, cuando decíamos votar a Macri y ir al FMI. No, eso es campaña del miedo. Pasa al FMI, te tiene que decir, no, ir al FMI era lo mejor que nos podía pasar porque te brinda las mejores condiciones. Ellos le bajan permanentemente respuestas y esas respuestas las replican y los ponen ahí dándole el título de gente informada, de gente de bien, como decía recién. Pero a nosotros nos asiste la coherencia, no, nos asiste la honestidad, trabajamos, trabajamos para el bienestar de de la gente, yo como Mm. trabajador para el bienestar de los trabajadores. Entonces eso quiera que no, se termina viendo. Y yo le digo a la gente, cuenten su propia historia. Claro. Nadie sabe más que vos de lo que te pasa a vos. Nadie sabe más que vos de lo que te pasa a vos. Entonces creer eso, que por tomar el discurso de los otros y mirarse desde el punto de vista que te ven ellos, vas a ser más inteligente o vas a ser más informado. No, olvídate de eso. Entonces es importante que cada uno salga contra, sin esperar tanta preparación, tanta historia, decir, bueno, yo viví esto. Yo cuando me ajustaron en los 90 y la pasé muy mal. Y los 90 terminaron con el 2001 y la flexibilización y el sufrimiento. Y que mucha gente incluso decía, como dicen ahora, no, hay que sufrir, yo elijo sufrir para que mis hijos estén mejor. No, porque no es un ajuste, es una transferencia de recursos. Es una transferencia de recursos, es decir, nosotros los trabajadores empezamos a cobrar peor, pero no, ni siquiera es una cuestión económica. Es para que tengamos que estar más tiempo ocupados en nuestra supervivencia y no tengamos tiempo de hacer estas cosas, por ejemplo. No tengamos tiempo de pensar. Quiere que la gente esté 16 horas laburando solo para sobrevivir.
y que no tenga tiempo de reunirse, de charlar con sus pares, de pensar un modelo diferente del que te ofrecen. Y las redes nos dan esta posibilidad. Y lo digo con la siguiente salvedad. Las redes tienen una trampa que es la burbuja. Entonces, ellos para que vos estés el mayor tiempo posible en cada una de las redes, te van a, te van a encerrar dentro de sus burbujas y vos vas a recibir permanentemente información que te hace sentir bien con tu forma de pensar. Entonces, cada noticia que te llega, sea verdadera o falsa, confirma lo que previamente vos ya pensabas, y entonces vos te sentís contento, viste que era así como yo decía, pero eso es una trampa de las redes, porque las redes tejen tus algoritmos, ellos te conocen mejor de lo que vos te conoces, y entonces saben a lo que le diste me gusta, saben lo que te da miedo, saben lo que te excita, saben lo que te disgusta, todo saben, entonces tiran información y trabajan de acuerdo al perfil psicológico que te han creado, y terminás encerrado entre gente que piensa más o menos lo mismo. Entonces yo siempre digo, la red social no es una garantía de que vas a estar informado. Lo que te viene es manipulatorio. La red social, para que sea una garantía de que estés informado, es que tenés que ir a buscar. Y tenés que ir a buscar al que piensa como vos y tenés que ir a buscar al que piensa en contrario de vos. Y entonces ahí vas a tener más o menos una noción de la realidad. ¿Cuál es Aquí el te quería mostrar un poco en cuanto a esto, quería mostrarte también un personaje de TikTok que tenía 23 millones de seguidores y cuando él hacía cosas Chelo, que hacía cosas más, vamos a decir, más naif, que era divertir a la gente, que era muy importante, era el tiktokero que más tenía. Después él empezó a tener una evolución, ¿no? Un poco lo que vos decías. Él empezó a tener una evolución, un poco era libertario, yo me acuerdo que lo veía y me daba bronca, y después ha tenido su propia evolución, que es algo que también tenemos que aprender algunos, que por ahí pensamos que toda la vida hemos sido peronistas, o por ahí tenemos el sesgo este que tiene cualquier humano, ¿no? De creer que uno sabe o cree que uno tiene la verdad más importante, y no. Pero quiero ir a esto, cuando él ha tenido toda esta evolución, él ha terminado y sus contradicciones, todo lo hacía visible, por eso era muy interesante y es muy bueno verlo. Y él después empezó a participar como algo vecinal, me acuerdo que tenía que ver con el agua, él criticaba mucho en su ciudad que el agua se desperdiciaba y así ha ido creciendo por ese lado, creciendo y decreciendo en seguidores, en tener ataques, en tener denuncias, hasta que finalmente le han cerrado su cuenta. Nosotros teníamos una humilde cuenta de 7.500 en Facebook y hemos tenido que mutar a esta otra cuenta. ¿Por qué? Porque no mandábamos el link y no aparecía la miniatura y no poníamos y no avisaba cuando se hacían los vivos. Una humilde cuenta, ¿no? Pero evidentemente ha tenido unos cuantos ataques y por suerte tenemos otra porque estábamos prevenidos, un poco trabajamos con esto. Entonces, mi pregunta es esta, ¿dónde eh, como vos dices, tampoco no hay cierta libertad? Todos nuestros datos están en Silicon Valley, los datos del Estado de la Argentina, las tarjetas donde nosotros compramos, como vos dices, con inteligencia artificial. Hay cosas que estamos averiguándolo nosotros con fotos o con voces o con canciones, pero obviamente ellos no la utilizan a la inteligencia artificial para eso, ¿no? Como vos dices, crean perfiles, hace que uno te contrarreste, hace que un tipo de Bahía Blanca me empiece a putear. Hoy veía unas chicas que tienen una página de un colegio y un chico, yo entro, me decía qué hacemos porque nos está atacando y nos está insultando. Bueno, me consultaban, me fijo, digo, debe ser una cuenta falsa, pero no, es un chico que tiene ahora la cara de Milei con un león sentado, empiezo a correr y todas eran fotos de él, hasta chiquito y con ataques diciendo dónde estaban ustedes cuando lo mataron a Lucio Dupuy, dónde estaban ustedes cuando miles de cosas horribles, y vos ves el Facebook que no era trucho, de un chico normal, un chico muy joven. Entonces, mi pregunta va para eso, ¿dónde estamos? Creo que estamos como en cajitas donde nos están mostrando cosas para que reaccionemos. ¿Cómo lo ves vos eso también? Con lo que sabes, por ejemplo, de comunicación y con lo que has experimentado a través de las redes.
No, las redes, cada una de las redes, y de hecho se los ha juzgado también por eso. El Senado de Estados Unidos los llamó a declarar a las redes sociales, a Zuckerberg, a un montón, por estos temas, pero las redes sociales trabajan con las contradicciones. O sea, además de que te mandan lo que a vos te va a servir, también trabajan en los enfrentamientos y agudizando las contradicciones. Por eso también hace mucho daño al desarrollo adolescente, porque los adolescentes, sobre todo, si el ser humano en general tiene la necesidad de pertenecer, imagínate cuando estás formando tu personalidad en los secundarios. Y se ha trabajado muchísimo en esto de agudizar las contradicciones. Y mientras más se contrapongan dos figuras y mientras más sean agresivos unos con otros, más vistas, más visualizaciones van a tener. Y sabemos que muchas veces el camino para tener más visualizaciones, para tener una cuenta fuerte, es ponerse en ese plan de ir escalando el nivel de confrontamiento y agresividad respecto del que piensa diferente. Pues yo creo que no nos tenemos que enganchar en eso, por más que veamos que hay un relativo éxito en el crecimiento de la cuenta, en las vistas y todas estas cosas, tenemos que trabajar honesta y concienzudamente, tratando de explicar, viendo que el que está del otro lado es una víctima de todo este sistema que está organizado a nivel mundial y por gente muy capacitada. Tiene equipos multidisciplinarios que te incluyen psicólogos, psiquiatras, sociólogos, marketineros, gente de la publicidad, escritores incluso, que van redactando los argumentos que ellos tienen que replicar, pero eso hacen un trabajo inmediato. Ante una emergencia y pasa algo, e inmediatamente este equipo se pone a trabajar, le largan 3 o 4 respuestas simples, las difunden y la gente que tiene la necesidad esta de pertenecer inmediatamente la replica y se hace un trabajo concienzudo, muy profesional, que nos pone en condiciones de inferioridad. Pero como te digo, nos asiste la verdad. Así que tenemos que ir con la tranquilidad de saber que en algún momento la gente, la realidad choca contra esta invención, porque ellos se construyen un mundo de ficción que yo le llamo Liberlandia, que en Liberlandia las leyes que ellos promueven de libertad de competencia, libertad de mercado, que los empresarios son héroes y benefactores públicos, donde los empresarios no son corruptos, sino todo lo contrario, que buscan producir lo mejor para que estemos todos felices y contentos. Todo eso funciona en un mundo de fantasía que se han construido y donde funcionan las reglas que ellos promulgan permanentemente. Pero después la realidad te da de bruces con que cada uno de ellos quiere sacar la mayor cantidad de recursos lo más rápido posible. Y Milei lo dijo, si te contaminan un río, ¿qué importa? Pero ellos contaminan, dañan, te secan, te dejan sin agua, lo que sea, cuando es tierra arrasada, cuando ya han sacado todos los recursos que necesitaban. Y de los trabajadores incluso han sacado todo lo que necesitaban, listo, se van a otro lado a hacer lo mismo y no les importa, no tienen, por eso hay que repensar. Yo siempre digo, toda la teoría escrita hasta el siglo pasado ya no nos sirve de nada porque vivimos en un mundo diferente. Hoy los fondos de inversión son, BlackRock es la tercera economía del mundo. Está Estados Unidos y China ahí disputándose el primer y segundo puesto y después viene BlackRock, que es una empresa. Claro. BlackRock maneja la misma cantidad de recursos que el PBI junto de Alemania y Francia. Para que te des una idea de lo que es. Y esta gente no tiene ninguna obligación, ni tiene que responder ante nadie, ni ante sus usuarios, ni ante sus empleados, ni ante el lugar donde están trabajando. Directamente cuando no les sirve más, se van. Y no hay responsabilidad. Entonces tenemos que replantear, cuando hace 200 años se hizo la división de poderes para limitar el poder absoluto de los monarcas, hoy los que tienen el poder absoluto son estos grandes capitalistas, estos grandes fondos de inversión que hacen lo que quieren y están muy por encima de cualquiera de nuestros pequeños países latinoamericanos, africanos, incluso europeos.
Ellos tienen muchísimo más poder y pueden comprar, financian candidatos, financian el candidato que les sirve, compran jueces, compran fiscales y los medios de comunicación no los compran, son directamente parte de estos conglomerados de empresas que tienen su pata mediática. Entonces, también explicarle a la gente que cuando va a ver los medios de comunicación, que sepa que son parte de un conglomerado de empresas y que el mensaje que van a dar va a ser siempre en beneficio de sus patrones, del conglomerado de empresas. Nunca van a dar un mensaje contrario a los intereses económicos de estos monstruos y a favor del común de la población o del país. Profe, ahí vos capaz no lo vas a poder escuchar porque no hemos podido superar un tema de técnico aquí, pero lo quería poner para la gente porque es un video que tiene muchas vistas en tu canal y, y bueno, como para que la escuche la gente, pero después para charlar sobre eso. Dale. ¿Cuál es el país más próspero de Europa? Alemania, ¿Cuánto se llega a pagar de impuestos en Alemania? 49%. ¿Y quiénes pagan más impuestos? Los que más ganan, ¿Y quiénes pagan menos impuestos? los que menos ganan. ¿Cuál es el sector más fuerte de la economía alemana? La industria y las pymes. ¿Qué sector está monitoreado permanentemente por el Estado y debe cumplir estrictas normas? El sector financiero especulativo. ¿Qué se castiga con todo el peso de la ley? La evasión fiscal. ¿Pueden existir monopolios? No se permiten los monopolios. No más preguntas. Bueno, ahí este video es muy importante, según entiendo tiene 1.300.000 vistas, 1.300.000 vistas, y es muy simple, pero ataca directamente a un troncal que tienen ellos, ¿no? De siempre decirnos en este país, esto funciona así, y la gente por ahí humilde no digo, humilde no porque falta el recurso, sino humilde en sus concepciones, a veces piensa que un tipo con un traje en un canal de televisión con tantas luces, con un plotter gigante, con 4 o 5 periodistas que sumamente serios, no podría mentir, no podría decir una falacia tan importante enfrente de ellos y te dicen en tal país no existe el subsidio. Después tenemos un TikToker que filma que en ese mismo país hay colectivos que son gratuitos para la gente, subsidiados, no pagan ni un boleto. Entonces, este estado de que no se puede saber qué es verdad, qué no es verdad, cómo se pelea contra eso, más allá de la posición humilde que hacemos cada uno de estas pequeñas trincheras, ¿no? Y así, en pequeñas trincheras. Pero, como te digo, hay que pensar un poquito más atrás, porque vos lo podés tapar de argumentos, pero si el tipo tiene la cerrazón de decir todo lo que diga es porque me quieren engañar, es porque quieren robar, es porque alguien le está pagando. Al revés, porque todo el disco, todo lo que pasa en realidad con estos medios de comunicación masivos que pertenecen directamente a las empresas, no es que les pagan, sino que le bajan línea desde la patronal para que digan lo que es conveniente o que repliquen el modelo de pensamiento que es conveniente a la empresa, ellos te lo dan vuelta y te hacen creer que es uno el que está trabajando en forma deshonesta. Yo creo que hay que mostrarse lo más transparente posible. Creo que, repito, la micromilitancia es fundamental en estos casos porque la gente se va chocando con la realidad. Y no hay que ser agresivo, hay que ser inteligente, comprensivo, porque en algún momento, como ponía recién el caso de Michelo se dio de bruces con la realidad cuando vio que un grupo de empresas concentraban y no se preocupaban porque el agua llegue a la totalidad de la población. Los salteños estaban sin agua y los pequeños grupos concentrados económicos gastaban millones de litros en sus negocios, en sus empresas, en sus emprendimientos. Y cuando fue a querer mostrar esa realidad, se dio con carta documento, con persecución, con todo eso. Y entonces la realidad la realidad misma, te hace que termines comprendiendo
Lamentablemente ahora la comprensión en pocos meses va a llegar con muchísimo dolor. Va a llegar con muchísimo dolor y es muy triste respecto de lo que va a sufrir la gente, sobre todo los sectores más protegidos. Te lo digo acá en Córdoba, un ejemplo, porque incluso está esa fantasía de que el que vota al gobierno popular es porque recibe el plan. Y yo te digo que es absolutamente lo contrario. Acá en Córdoba, los sectores más desprotegidos, los que tienen que tener alguna asistencia del Estado, o los que van a comer a los comedores, que muchos los operan compañeros nuestros, o incluso gente de la izquierda, todos los que reciben la ayuda votaron a Milei, pero votaron esperanzados. Y eso es lo más cruel, lo que más bronca te da de la manipulación que hacen respecto de esta gente, porque tenían y tienen todavía, a pesar de que en estos meses se han sacado la máscara, que todas las medidas que han tomado han sido en contra de la gente, todavía tienen esperanza y es muy difícil trabajar en contra de la esperanza. Y esta gente cuando se dé de bruces, porque los compañeros que van a los comedores, cuando apenas salió el resultado de la elección que había ganado Milei, a pesar de que habían trabajado y le habían explicado, miren chicos, que ustedes van a votar en contra de ustedes mismos, que nos va a faltar la comida, que va a quedar mucha gente sin trabajo y van a venir más a necesitar de los alimentos, y que los gobiernos de este tipo generalmente no tienen la sensibilidad de cubrir esas realidades. No, que Milei, que los dólares, que vamos a cobrar en dólares, que ellos nos van a dar la herramienta para que nosotros salgamos de la pobreza y todo eso. Y todavía, a pesar de que la realidad está cada vez más cruel, vos me decías el boleto de colectivo, pero un montón de cosas, los precios de todo lo que es básico para la subsistencia, se ha hecho prohibitivo, todavía siguen manteniendo la esperanza, que es lo último que se pierde. Y cuando realmente se den de bruces contra esta realidad, esperemos que no sea demasiado tarde y esperemos que la reacción no sea tan violenta como se debe venir, que podamos encontrar un camino diferente. Porque no es que el peronista es golpista o que es la realidad misma. Le prometiste que lo vas a sacar de la pobreza y no solo que no está viviendo mejor que como vivía hasta hace incluso 2 meses, y no estábamos en la gloria ni en Disney, y te dicen, ay, pero estábamos en Disney. No, estábamos en una situación muy complicada, porque siempre que tenés al FMI atrás exigiéndote ajuste, vas a estar complicado. Pero había una sensibilidad de parte del gobierno de ir supliendo algunas situaciones o de ir tratando de por lo menos mantener las situaciones básicas satisfechas. Ahora no, te das con la insensibilidad del gobierno que no le manda comida, que ha dejado a gente que se va a morir porque le han cerrado la oficina que le daba los remedios contra el cáncer, incluso a los sectores más desprotegidos, y se van a vivir situaciones tremendas, ya se empiezan a vivir situaciones terribles, han cerrado, han echado 165 empleados del área de discapacidad, que quedan los sectores vulnerables totalmente desprotegidos, porque ellos piensan así, piensan que la competencia es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, y que si hay alguien que tiene algún recurso, menos recursos que vos, está bien que vayas y le pises la cabeza. Entonces muchos discapacitados van a quedar en el camino, muchos enfermos de enfermedades terminales que necesitan tratamientos costosísimos van a quedar en el camino, y en los comedores no hay para darle de comer a los chicos. Y la gente que la mayoría son de los nuestros, los que van a dar la comida. Apenas ganó Milei y dijeron, bueno, chao, no ayudamos más, ustedes votaron, háganse cargo de lo que votan, pero al otro día nomás ya la sensibilidad propia te dice, pero no, son chicos. ¿Qué lo va a dejar que se mueran de hambre? Y ya estamos trabajando y tienen doble angustia los compañeros, porque tienen la angustia de decir, pero ellos lo eligieron, y tienen la angustia de decir, y no nos dan ningún recurso para poderle, aunque sea que no pasen hambre. Y muchos se terminan enfermando, entonces todo lo que dicen que son
que lo está manipulando, que lo está usando, se enferman de la impotencia de no poder solucionar los problemas de los que habíamos advertido. Pero pasa, bueno, la realidad se está poniendo durísima. No quiero ponerme en un mensaje pesimista tampoco. Creo que en algún momento vamos a poder revertir esta situación. Aquí, profe, quería mostrarte también, tenemos un presidente tuitero, un presidente que dice me voy a Estados Unidos y bueno, después tengo 7 millones de likes, entonces está todo bien, se supone que me entienden todo, estoy jugando en primera. Pero yo lo quiero contraponer, que en algún momento queremos hacer un video sobre Andrés Manuel López Obrador, que también es una persona que ha logrado hacerle un poco de fuerza a este sistema de comunicación, ¿no? Con las mañaneras todos los días, poniéndose cara a cara, él a hablar con periodistas de todos los circuitos y calañas, enfrentándolos y charlando. Y ha recibido, era el tuitero, era el youtuber más importante de habla hispana. Después, por una cuestión de que es una cuenta estatal, lo han sacado el año pasado porque se hacía como una premiación internacional en España. Y bueno, nuestros queridos youtubers no han pedido que no juegue él porque se supone que es una cuenta. A lo que voy yo es que encima es algo muy orgánico y bueno, yo también a veces reniego de verlo a López Obrador, que esa parsimonia para hablar, pero bueno, dice muchas cosas y hace un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, este personaje es como que, porque tampoco, creo que no desconoce él, que con bots puede tener 50 millones de vistas. La otra vez en Twitter yo le escribí, por supuesto que no me ha contestado, pero cuando Tucker Carlson le hace la entrevista también a Putin, que creo que tiene un poquito más de relevancia que nuestro presidente, ha tenido muchísimas más vistas y él se ufana de esto, de que si tiene vistas en Instagram, en TikTok, entonces ya no necesita hablar con nadie. Y esta imagen hecha por inteligencia artificial, no sé si es un artista, capaz que me equivoco, no quiero... es una imagen muy poderosa, muy fuerte y quería que vos desde tu comunicación, ¿cómo hablarías con este presidente si hubiera algo que vos quisieras decirle? Yo ayer le he dicho a Peteco como... podrías hacer un puente y no quiero que se vaya, decía Peteco, pero vos, ¿qué le dirías a este presidente tuitero, este presidente que se presenta en redes sin papadas, con pie grandes y muy alto? No, creo que le han construido una realidad alternativa. Durante muchos años, los que tenemos más años hablábamos del diario de Irigoyen, que decían que Irigoyen en su momento le hacían, a propósito, le hacían un diario alternativo donde le construían una realidad o le tapaban algunos temas para que él no tuviera decisiones sobre eso y creía que vivía en una realidad alternativa. Creo que él tiene un mundo, se ha construido un mundo, de hecho, su perfil psicológico es claro, es una persona que tiene algunas características personales de estar aislado, cerrado, sin contacto con la realidad, con una familia de perros, y se han construido un universo paralelo. Yo siempre lo digo, en las películas, los 5 primeros minutos de cada película, los 10 primeros minutos, son para construirte un universo en el que se va a mover esa película, para informarte más o menos, che, el mundo en el que nos vamos a mover es este. Vos ves Harry Potter y sabes más, es un universo. Ves otras películas de vampiros y sabes que, bueno, están los vampiros, te muerden y te vuelves vampiro. Todo eso lo saben los 5 primeros minutos. Yo creo que ellos viven en este universo paralelo, te lo dije al principio, que se han construido, donde sus reglas rigen, y creo que cualquier información que les sea adversa a esto, inconscientemente la recortan. La información que les llegó el otro día de la medición de pobreza de la UCA, que la hemos tomado siempre, es mentira. Entonces ya está, cualquier contradicción respecto de la teoría no es mentira. Néstor Kirchner nunca le pagó al FMI, le pagó una parte. Hay cosas de la realidad, datos objetivos de la realidad, que en su universo, que en el universo que se han construido,
no encajan, entonces directamente la rechazan. Yo creo que viven en eso, viven en un universo virtual que no tiene correspondencia con el universo en el que vivimos, el común de los seres humanos. Y que los que lo siguen tienen también esa estructura. Lo hemos vivido, es un problema de la adolescencia, que lo vivimos muchos, los que tenemos hijos adolescentes, eso de que están en su habitación, en su mundo, el contacto que tienen con el universo es básicamente ese que está filtrado por las redes sociales, y cualquier cosa que vaya en contra de ese universo que se han construido es rechazado, no existe directamente. Estamos en la época de la posverdad, donde es más importante ser parte de este universo, pertenecer es ser parte de este universo, y creo que todo lo que hacen, lo hacen pensando en cómo se va a ver en redes sociales. No están pensando en cómo va a afectar la realidad, o si es verdad o no. Van a un teatro y te llenan de militantes y para que se vea así en redes sociales. Hacen un viaje que teóricamente en avión de línea, bueno, te largan todo el discurso, pero fue en avión de línea, qué sé yo. Todos los pasajeros, no tenés nunca un 100% de pasajeros que te aplaudan así, sean fanáticos tuyos, menos en esta situación. Se hacen construcciones, como vos decías, de cuando fue Macri, así de la cámara contrapicada que te hace ver, entonces ellos ven la imagen que quieren ver y que adscribe a su universo. Y que lo hagan chicos, adolescentes, que quieren más o menos pertenecer al mundo, vaya y pase, pero que lo haga la persona que tiene la responsabilidad de nuestras vidas, muerte, de nuestra salud, de nuestra calidad de vida, en definitiva, que prefiere ver un universo que se construye a medida, en lugar de ir a enfrentarse con la realidad, es realmente muy, muy desesperante. Sabíamos que era así, sabíamos que era un personaje construido para una obra de ficción, pero cuando ellos piensan y te plantean esto como un Boca River, como una contraposición entre que nos dicen a nosotros, ay, cómo te duele, y ahora decirlo sin llorar, y qué sé yo, te hacen una contraposición como si fueran equipo de fútbol, pero el equipo de fútbol sale el resultado que sale, y más allá de la bronca y lo que te da, y del sentimiento y la pasión, todo eso no tiene consecuencia en la vida real de cada uno de nosotros. No hay gente que se va a quedar sin remedios para el cáncer o discapacitados que se van a quedar sin atención porque Boca y River salieron de tal manera. Entonces, cuando pensamos política, no tenemos que pensar en esa forma, mucho menos riendo, ¿no? Porque ahí nomás lo primero que te tira el ja, 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 ja. Hay cosas que no son graciosas de ninguna manera, son graciosas. Yo estoy explicando que hay gente que se va a morir. O sea, hay gente que no recibe los remedios. Este año, de acá a 4 meses, está muerta. Entonces no lo podés plantear como un Boca River, lo tenés que plantear, solucionar cada uno de los problemas. La calidad de vida que están teniendo, porque algunos estaban diciéndome, también personas que tienen familiares adultos mayores, que por ejemplo se enteran de que por no pedir la plata no están teniendo, por ejemplo, remedios para la presión, que eso le redunda en malestares, en sentirse mal. Y vos dices, loco, ¿por qué tienes que vivir mal? Porque no tomas la pastilla, porque es una locura, porque te invitan a sufrir y bueno, vos conoces mucha gente, los adultos a veces dicen, no, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué lo voy a joder a mi hijo? Capaz que él también necesita, porque yo no me muevo en un ámbito donde nos sobre la plata. Entonces, entiendo también ese dolor de no poder recurrir porque no quieres ser un peso tampoco para tu familia. Es una invitación a sufrir por un no sé qué premio que supuestamente nos darían. Y la familia tampoco la ve, porque cuando te dicen el Estado no me dio nada, todos esos remedios que te han dado, que no lo tuviste que destinar a que tus viejos no la pasen tan mal, y los volcaste al consumo o al mejoramiento de tu calidad de vida, y eso a su vez genera que eso que vos gastaste en un restaurante mantiene abierto el restaurante y genera fuente de trabajo. Es toda una cadena que si vos la cortás en el primer eslabón, genera un efecto
mariposa, el famoso efecto mariposa, una mariposa aletea en un lugar y hay un huracán en otro. Todo eso pasa y la pequeña inversión que hace el Estado en subsidios, en subsidios a los remedios, incluso la moratoria, ahora los jubilados por moratoria los quieren pasar a planes. Y muchísima gente que yo conozco que sea jubilado por moratoria y critican los planeros van a pasar a ser planeros, pero la calidad de vida que han tenido los jubilados, que tanto, Cristina gana 7 millones, yo gano 150.000, qué sé yo, ¿y de qué te jubilaste? No, por moratoria, de ama de casa. Si no, no tendrías nada, y si vienen ellos no vas a tener nada. Y has tenido obra social, por ejemplo, y con la obra social que no hubieras tenido, has extendido tu expectativa de vida y has tenido de última un audífono, por lo menos has estado cubierto y hay muchísima gente que ha vivido 5 o 10 años más y esos 5 o 10 años más los ha vivido con relativa dignidad porque hubo alguien que pensó primero en la gente, que no pensó primero en el negocio. Entonces también tenemos que repensar eso. ¿Cuál es el objetivo de que mejore la economía? Y que la gente viva mejor, no que unos pocos concentren cada vez más y se la lleven donde y cuando quieran y quede el tendal acá en el país. Entonces repensemos. Se han endiosado los economistas en detrimento de los políticos y tenemos que pensar políticamente. Quería mostrarte un video, capaz que no lo escuches, pero para compartirlo con la gente, porque quería tu opinión también. ¿Qué le pareció la jura del presidente Express? Muy emocionado. Bueno, ahí ¿Pero fue una jura express? Einstein, ¿Qué le pareció? La primera vez que vengo a la jura. Esto es la asunción. ¿Lo va a escuchar ahora del patio, de la plaza? Gracias. Bueno, él cuenta, porque también lo quieren poner como que Einstein es, el presidente se dice que él es un outsider, él no es político, y la verdad que donde él le va bien es en un avión de aerolíneas o en el Colón o en el donde se va a besar con la novia, que es un teatro que por otro empresario, todas esas entradas eran todos militantes de La Libertad Avanza. En esos lugares, digamos, cuando lo vemos como Sturzenegger la otra vez, repudiado por gente común que en su propia hinchada, vos has visto, digamos, lo maltrataban. Y entonces él se propone como outsider y yo un poco también veía unos videos tuyos con Bukele porque hacen un paralelismo ellos cuando Bukele mismo dice, bueno, alaba políticas de Cristina, como el tipo, digamos, eso yo a veces no entiendo, ese cinismo de decirle cosas improperios directamente al Papa Francisco. Yo no soy católico ni nada, pero entiendo de que hay religiones. Por ejemplo, me gustó mucho cuando ha pasado lo de Charlie Hebdo, cuando el Papa dice, bueno, si te están maldiciendo a tu madre, no es que vos vas a responder bien. O sea, cuando todos se rajaban la vestidura, todos somos Charlie Hebdo, y bueno. Hay cosas del Papa, quiero decir, que me parecen muy interesantes. Esto, ¿cómo lo ves vos? Ya lo has dicho anteriormente, pero este presidente que se pretende erigir como una autoridad que viene a cambiar todo y que está profundizando políticas que ya nos han devastado como país. ¿Qué oposición se le puede hacer desde el punto político? Porque a veces yo te tomo a vos como un comunicador, ¿no? Como un divulgador. Los políticos, cuando los veo como divulgadores, hablando en foros o en el mismo Congreso, a veces me frustro. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo sería la oposición contra este personaje que se dice outsider? No son outsiders, son parte del poder. Lo que hay que tratar de comunicar es que el poder no es el que está en el gobierno. Muchas veces el poder económico concentrado es el poder. Cristina decía que cuando vos llegás al gobierno tenés un 25% del poder. Con todo el envión
podés llegar al 30% si tenés el respaldo de una gran parte de la población. Pero el poder económico concentrado, el poder mediático, el poder judicial, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, los sindicatos, son todos poderes que entran a jugar en esta construcción colectiva. Entonces cuando te dicen ustedes los peronistas han estado en el poder, no, nosotros algunas veces hemos podido acceder al aparato del Estado y desde ahí poner algunas condiciones para lograr una redistribución y se ha demostrado en los hechos que cuando hay una redistribución hay un crecimiento de la economía en general. Pero el hecho es que no les interesa la economía, les interesa el someter a las mayorías, les interesa el poder. Y el poder no es el que te dan los votos, el poder es el poder que te da el poder económico, el respaldo internacional. Y se construye de diversas maneras. Esta asociación que hace con Einstein, con todo el poder, con lo más con la casta económica más rancia, que viene tratando de imponer sus posiciones y que odia al peronismo, no porque porque haya robado, porque haya manejado mal la economía, sino que odia al peronismo porque le da dignidad a los trabajadores. Y odian al peronismo todos aquellos que miran a los peronistas y ven muchos que son medio morochos, que no les gusta cómo se visten, o que son trabajadores que vienen salpicados de pintura, porque según ellos defienden el trabajo, pero ven un tipo que viene en una Hondita 110, una motito 110, con el mameluco lleno de pintura, porque viene a laburar y se hacen al lado. Y viven a estos tipos que ganan miles de millones, no trabajando, sino timbeando o sacándole a los países, los buitres, como Paul Singer. Le dimos 16.000 millones de dólares a Paul Singer. ¿Qué le dio Paul Singer a la Argentina o a alguien? ¿Qué puesto de trabajo generó Paul Singer? Ninguno, pero son exitosos en lo económico, entonces allá van ellos creyendo que son los, no sé, Dios o cercanos a Dios. Siempre digo que hay unos resabios todavía de cuando veíamos a la nobleza en los castillos y decía, bueno, ellos están ahí por algo, porque los puso Dios, ahí va el clero, y vemos toda esa ceremonia que, dicho sea de paso, en los países más avanzados, en Inglaterra, que se supone que están adelantados, atrasan 200 años, porque vimos en la ceremonia de Asunción toda esta parafernalia de este despliegue de lujos, de cosas, y el poder de la iglesia también bendiciendo todo eso. Entonces terminamos creyendo que, bueno, por algo están ahí, es natural que estén ahí. Y aunque sea, no sea exactamente la misma situación, pero van en el mismo sentido, de esta gente que vos mostrás ahí, terminamos creyendo que, bueno, son la nobleza, están por algo ahí, y nosotros lo que tenemos que hacer es portarnos bien, hacerles caso a ellos, que son los que saben, que son los que manejan, por algo tienen el éxito que tienen. Entonces, si ellos dicen que nosotros tenemos que sufrir, bueno, tendremos que sufrir, ya vendrán los tiempos mejores. Entonces tenemos que construir a partir del pueblo, y eso es lo que hace el peronismo, construir de abajo hacia arriba, y eso es lo que no van a poder romper. Hemos tenido algunos dirigentes nefastos, hemos tenido tipos que han caído, hemos tenido tipos que los han comprado, tipos que los han corrompido, tipos que los han amenazado y han cedido, y otros que no han hecho nada. Pero eso no es el peronismo. Por más que arruinen a toda la dirigencia, no van a sacar del ADN de los pueblos la experiencia que hemos tenido en la realidad de que la mejor forma de construir y mejorar la economía del país es de abajo hacia arriba. Que la redistribución te mejora todos los marcadores económicos que te puedas imaginar, y que cuando terminamos desendeudados, industrializados, es cuando hay un gobierno popular que también redistribuyendo. Y lo vemos en Argentina y en cualquier país del mundo. Los países que vos decís tienen éxito, no es porque están en alguno de los extremos, sino porque han logrado el equilibrio entre Estado y capital. Los países del norte de Europa, que debo decir, China misma, que voy a decir por qué tiene éxito. Y algunos dicen, porque es socialista, otros dicen porque es capitalista. No, porque tienen el equilibrio que se necesita, porque están pensando en qué medidas capitalistas o qué medidas redistributivas o qué medidas dejando liberadas las fuerzas productivas
a su libre criterio o qué medidas, poniendo algunas limitaciones a esa libertad, son mejores para el país. Y cuando te sacas el dogmatismo, cuando te sacas la ceguera ideológica, hay que privatizar todo, por ejemplo. No, hay que privatizar lo que haga falta y los recursos estratégicos tienen que estar en manos del Estado, salud, educación, justicia. Una petrolera y la distribución de la energía no puede estar en manos privadas porque lo que van a hacer, si tienen los recursos estratégicos, va a abusarse y subirte el 5.000% de las tarifas eléctricas, por ejemplo, con lo cual rompes todos los esquemas de producción. Por más que te bajen los impuestos, te suben los costos de las energéticas, como pasó del 2015 a 2019, y te matan. Todo esto es simple, ponerse a pensar qué es mejor para el país y para los habitantes del país, sacándose la ceguera ideológica. Profe, se viene un momento donde el presidente, bueno, si Dios quiere, lo ayuda y consigue un buen atril, va a dar una charla TED, calculo, para él en el Congreso. Lo digo así medio socarronamente porque, bueno, también los medios a veces se enganchan y nosotros nos enganchamos atrás del atril, atrás del Ali, atrás de todo eso. Pero en definitiva, ¿cómo estás viendo vos? Creo que ha hecho gala el presidente también de su capacidad de su caradurez, hablar nefastamente del Papa Francisco, ir después a abrazarse como si fuera el mejor amigo, hacerse el cómplice, bueno, todas estas cuestiones. Pero le ha llamado un nido de rata, le ha llamado ensobrados, le ha dicho que son vagos, bueno, de todo lo que ya conocemos. ¿Cómo se va a parar? ¿Cómo piensas vos que se va a parar? ¿Qué es lo que aparentemente, bueno, por lo general, ya cuando el gobierno va pasando, van a contar lo que han hecho en el año y en qué se piensa trabajar el año venidero? Este es su primer año. ¿Qué piensas que va a ir a proponer? ¿Cómo piensas que se va a parar este presidente que ya ha cambiado el horario y ahora está en busca de un atril? Hay uno que tenían, creo que estaba bueno, que creo que lo usó Kiss, que era como que volaba, pero bueno, no sé si podrán, no quiere gastar, es una persona que no quiere gastar mucho en recursos, así que capaz que no puede alquilar ese. Pero, ¿cómo lo ves esto? No tengo ninguna expectativa respecto a lo que vaya a decir, porque ellos se manejan, como te lo dije recién, en su universo paralelo. Y no importa que no haya coherencia entre un momento y otro, generan esos momentos para las redes. Te hacen el recorte que quieren y replican. En un buen momento o con un buen discurso, leído, porque siempre son leídos los discursos, con un discurso armado, con unas respuestas pensadas por estos gigantescos equipos de redactores que tienen atrás, para que se vean bien en las redes sociales, para que se vean bien en Instagram, para que el recorte de YouTube quede bien. No les importa en lo más mínimo la concordancia que haya de eso con la realidad. Así que expectativa respecto de que lo que habla va a tener consecuencias después o que va a proponer algo, lo que hace es esto, es un maestro, él y los que lo manejan, en trabajar para las realidades que se construyen hoy en las redes sociales. Todo lo que hacen queda bien en las redes sociales. Y eso es lo que les preocupa. Eso hemos perdido, y es algo que es una falencia también de nuestros gobiernos, porque hemos perdido en el 2015 y hemos perdido esta elección en las redes sociales. Lo cual no sé si habla tan mal de nosotros, porque trabajar en la realidad es lo que se debe hacer. Ahora, comunicacionalmente no garpa. Entonces lo que hay que trabajar es esto, en la apertura mental, de explicarle a la gente esto. Primero, de que no se cierren argumentaciones que van en contra de lo que queda bien o está bien decir. Porque incluso ellos son políticamente correctos en la incorrección. Es decir, un montón de cosas que se habían logrado instalar, que se habían superado, discusiones que ya creíamos superadas, ellos lo vuelven a instalar, vuelven a mencionar cosas terribles como los Falcon Verde, Viviana
vivan a Videla, cosas así que son francos retrocesos, pero que en un universo mediático quedan bien, contrastan y se han animado a abrir esas cosas que creíamos superadas. Y el discurso va a ir en ese sentido, va en el sentido del Boca River, de generar las contradicciones, de posicionar a la gente que lo sigue a él más enfervorizados todavía, porque están en esta contradicción de decir, me cuesta mucho que la realidad me esté golpeando tanto, entonces me cierro más en mi obcecación ideológica. Trato de no verla y al que me quiera mostrar la realidad, bueno, le voy a meter una trompada. Por eso también están cada vez más violentos los discursos y están cada vez más violentos los hechos. Y eso es una falta de responsabilidad política, fomentar eso. Se ha fomentado a lo largo de la historia. Han vivido el divide y vencerás, se ha fomentado en este y en otros países desde hace muchísimo tiempo. Sin ir más lejos, el caso de Ucrania se trabajó así, dividiendo a los ucranianos de este lado contra los rusoparlantes, contra los que estaban más próximos a Rusia y haciéndolo ver como el atraso, como los enemigos, como los ignorantes, como los que hay que exterminar, y usando técnicas de los que saludan con el brazo extendido y el bigotito, criminales. O sea, llevando a la dimisión a un extremo que terminó como terminó. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto? Que BlackRock es dueño de las tierras más fértiles de Ucrania. BlackRock es dueño de las tierras más fértiles de Ucrania y la compraron por 2 mangos, porque en un contexto de guerra la gente quiere huir rápidamente, deshacerse de lo que tenga, y ahí va BlackRock siguiendo el consejo que daban los primeros inversores franceses que decían, cuando veas sangre en las calles, compra propiedades, porque te va a salir barato, porque la gente se quiere ir, está desesperada por un recurso para poder huir de la guerra, y después cuando pase todo vas a quedar vos dueño de esas propiedades que las compraste por monedas. Bueno, ahora como tienen tanto poder, no solo aprovechan las situaciones de conflicto en las calles, sino que las construyen. Y en Ucrania la construyeron y ahora se quedaron y BlackRock es dueño de Ucrania en este momento. Y han ganado los contratos para reconstruir Ucrania. Entonces, cuidado que no vayamos, porque los paralelos con Ucrania son tremendos, de un actor puesto ahí, construido por los medios de comunicación, que no tiene idea de la política, un outsider. Llegó, lo primero que hizo el primer día Zelensky fue disolver el Congreso de Ucrania, gobernar haciendo gala de que había ganado con un altísimo porcentaje. Ese porcentaje se había ganado construido por los medios de comunicación. Y ahora toda Europa y Estados Unidos tienen una ceguera informativa respecto de lo que pasa en Ucrania, que es atroz. La gente cree estar informada y no está informada. La gente de Europa y de Estados Unidos no están informados para nada de lo que pasa, porque la forma en que se selecciona la información, que se segrega y que se cuentan cosas que no tienen nada que ver con la realidad es atroz. Profe, no hemos pasado del tiempo y te quería agradecer, pero ha estado muy interesante, ha pasado muy rápido, por lo menos para mí. Y para mí es una alegría porque como te conozco por TikTok, me parecía, queremos también en estos nichos donde ellos han hecho mucha diferencia con la juventud, queremos reconocer y también crear estos lazos, ¿no? Porque esto nos proponen ellos disgregar, festejan una cuasimoneda, un presidente que festeja que los dólares que han podido juntarse en el ámbito de los trabajadores, ahora lo tienen que gastar en comida. Bueno, estos espacios, estas trincheras de comunicación, seguramente estamos ahí hablando con Gaby Ibi también para hacer diferentes, porque me interesa esto, para mí son como ejemplos de que a través de un celular, y si uno tiene algo que decir y tiene empatía y se expone, porque vos también te expones, digamos, mediáticamente a ataques y, bueno, maltratos, que es un laburo grosísimo. Sí, te dicen, nadie es kirchnerista gratis, y yo le digo, no es gratis, me sale carísimo. Claro, me sale carísimo, ojalá. En esfuerzo, en pérdida, en relaciones sociales y todo.
Yo preferiría, eso a mí me gusta mucho escribir, escribo cuentos, poesía, preferiría estar leyendo mis cuentos, mis poesías, llevándome bien con la gente, haciéndome querer y tengo que salir a confrontar, pero la patria está en riesgo, la integridad territorial de la Argentina está en riesgo hasta ese nivel. Se ha llegado, y bueno, hay que salir a defender, hay que poner la cara, llega un momento de poner la cara, No, no otra cosa, poner la. te creo totalmente. Yo he empezado esto serie de vivos, ahora las voy a empezar a hacer un poco más espaciado porque lo estoy haciendo a diario porque son mis vacaciones. Mis vacaciones le paso aquí en casa porque no hay plata para nada. Y cada día aprendo y bueno, voy hablando con gente, han salido gente muy interesante. Y por eso te entiendo. Algunos pensarán que tomarme este tiempo, que no es solamente este tiempo, sino preparar, buscar los invitados y todo esto, lo hago porque me parece que es procedente y que es mi humilde aporte a un país que me ha acobijado, me ha albergado. La otra vez estaba hablando con Mariotto, soy comunicador, trabajo, soy camarógrafo y editor y la ley de medios me ha dado trabajo y me ha dado una obra social, me ha dado... Entonces, capaz que sí somos pagados, pero pagados en el sentido de que queremos esto que nos ha pasado positivo a nosotros, que lo tengan otras personas, ¿no? Que el Estado, agradezcan también al Estado todo lo que nos está dando. Hoy en la discusión hablamos, vivimos en un barrio, aquí el IPBU es muy importante y me hablaba de que no queremos Estado y estamos en barrios y barrios hechos por el Estado, que ninguno de nosotros podríamos tener casa si no fuera por el Estado. Y bueno, pero pagamos la cuota, pero pagas 15.000, 18.000 pesos, ¿de qué estás hablando? No podrías hacer ni una pared de 1 metro con esa plata. Entonces, y bueno, nosotros discutimos hasta en el colectivo, en el remis, mientras vamos, nos están llevando, bueno, es así. Y por eso me gusta también charlar con vos. Ojalá que en algún momento podamos conocernos en persona. Bueno, cuando haya alguna chacarería, me pega el grito, yo me llego. Muchas gracias, profe, y bueno, gracias a lo que... Y es un honor también Sí, decime. haber estado en el mismo espacio que Pete, que estuvo ayer Pete, y hoy estoy yo, es genial para mí. Pero bueno, Muchas gracias por estar y me bueno, sube el precio un montón. vamos a seguir en estos espacios y acompañándonos y bueno, creando más entramado, más comunidad y juntándonos virtualmente, capaz que en algún momento sí se da. Dale, muchísimas gracias por el espacio. Saludos a Santiago. Un saludo. Abrazo grande. Gracias, muchas gracias, profe. Bueno, aquí les quiero agradecer a los que han estado conectados, a los que nos siguen en las redes y bueno, esto es así con gente que nos interesa, como les decía desde un principio, gente que nos interesa conocer más en profundidad y por suerte tenemos... nos atienden el teléfono y podemos comunicarnos. Mañana vamos a tener también una entrevista. No la anunciamos porque la gente a veces también tiene sus cuestiones con sus laburos, con las demandas que tienen laborales y a veces no podemos coincidir bien con los horarios, pero tenemos varias entrevistas y estamos ahí contentos por eso. Como decía, quizá la próxima semana vamos a ir menguando la cantidad por cuestiones de tiempo, pero los invito a todos que compartan, que hagan conocer a la gente que existe este espacio, que nos manden ideas, que lo hagan correr al video, a los que les gustan los recortes, sepan que estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, y bueno, que esto que hacemos es para ustedes, así que no tiene mucho más sentido si es que no le ponen me gusta, lo comparten, porque de esa forma nosotros sabemos de que sirve lo que estamos haciendo. Así que bueno, muchas gracias y mañana nos vemos de nuevo a las 20 horas. 1, 2, 1, 2, 3.